Hola, buenas noches. Nosotros somos Pamela Carranza y Brian Medina y les vamos a presentar la práctica 4, que es polarización de transistor BJT. Empezamos con nuestro primer circuito, el cual tomamos un voltaje VCC de 12 volts. Tenemos una corriente de colector de 100 miliamperes, un voltaje de colector emisor de 10 volts, un voltaje de base emisor de 0.85 volts y una beta de 100. De ahí tenemos que sacar nuestras incógnitas, que son nuestra resistencia de colector, nuestra corriente de base y nuestra resistencia de la base. Para ello tenemos dos ecuaciones. La primera sería VCC va a ser igual a RB por IB más el voltaje base emisor. Nuestra segunda ecuación va a ser VCC igual a RC por IC más BCE. De ahí utilizamos nuestra segunda ecuación para despejar RC, lo cual tendríamos 12 menos 10 entre 100 miliamperes y nos da 20 ohms. Que nuestra beta es igual a nuestra corriente de colector entre nuestra corriente de base. Por ello despejamos nuestra corriente de base y tenemos que es IC entre beta, que son 100 miliamperes entre 100, lo cual nos da 1 ampere. De ahí, de nuestra primera ecuación, despejamos RB, lo cual nos queda 12 menos 0.85 entre 1 miliampere y nos da 11.150 ohms. Esto nos da nuestro punto de operación, que sería la Q, con una corriente de colector de 100 miliamperes, un voltaje de colector emisor de 10 volts y una corriente de base de 1 miliampere. Bueno, aquí está el circuito, el primer circuito de la práctica. Aquí podemos ver que aquí está el voltaje de 12 volts que utilizamos. Al correr el circuito, aquí podemos observar los valores. Por ejemplo, en la corriente del colector se pasó un poco el 5% de error, pero le estuvimos moviendo al circuito y fue lo más acertado que pudimos tener de los 100 miliamperes. Aquí sí nos dio 1 miliampere. Aquí está 0.87, estuvimos dentro del rango y igual del voltaje colector emisor, estamos dentro del rango de los 10 volts. Bueno, este sería el circuito 2, el cual se le agrega una resistencia de emisor. Se utilizan los mismos valores que el circuito anterior, excepto el voltaje SC, que se cambia por un 15 volts, y suponemos una resistencia del emisor de 10 ohms. Aquí nos dan dos ecuaciones, en la cual en la primera se despeja para sacar la resistencia del colector, que nos daría 50 ohms, y sacamos la corriente base, que sería la misma del circuito anterior. Y en la segunda ecuación se despeja la resistencia base, la cual nos daría 13.200 ohms. Y aquí igual sería el mismo punto de operación del circuito anterior. Ok. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Nuestro VCC es de 15 volts. Tenemos nuestra corriente de base de 0.99, nuestra corriente de colector de 107 miliamperes. También tenemos nuestro voltaje base emisor de 0.87 volts, nuestra corriente de emisor de 108 miliamperes y nuestro voltaje base emisor de 9.62 volts. Aquí tenemos nuestro circuito número 3. Igual usamos la misma corriente de colector, nuestro voltaje de base emisor, nuestro voltaje colector emisor y nuestra beta. Aquí supusimos una VCC de 25 volts, al igual que nuestras primeras dos resistencias, que es R1 y R2. R1 es de 7 kilo ohms y la R2 de 3 kilo ohms. Tenemos nuestro circuito número 3. Aquí supusimos un VCC de 25 volts y una resistencia 1 y 2. La 1 sería de 7 kilos y la 2 de 3 kilos. Esto es para nuestro equivalente de Thevenin. Sacamos nuestra resistencia de Thevenin, que son 7 kilos por 3 kilos entre 10 kilos y nos da 2100 ohms. También sacamos nuestro voltaje de Thevenin, que son 3 kilos por 25 volts entre 10 kilos y nos da 7.5. Al igual que en los circuitos anteriores, tenemos nuestra corriente de base, que sería nuestra corriente colectora entre nuestra beta, y nos da 1 miliampere.
De este circuito obtenemos dos ecuaciones. La primera sería menos nuestro voltaje de Thevenin más nuestra resistencia de Thevenin por nuestra corriente de base, más nuestro voltaje de base emisor, más nuestra resistencia emisor por nuestra corriente emisor. De aquí, como tenemos nuestra incógnita de resistencia emisor, la despejamos y nos queda esta ecuación. De aquí sustituimos nuestros valores y obtenemos una resistencia emisor de 45.04 ohms. En nuestra segunda ecuación tenemos menos VCC más nuestra resistencia colector por nuestra corriente colector, más nuestro voltaje colector emisor, más nuestra resistencia emisor por nuestra corriente emisor. De aquí nuestra otra incógnita sería RC, lo cual la despejamos y al despejarla obtenemos 104.5 ohms. Después de esto tenemos nuestro punto de operación, que es igual que los anteriores, con nuestra corriente colector de 100 mA, nuestro voltaje corriente emisor de 10 volts y nuestra corriente de base de 1 mA. Y bueno, aquí tendríamos nuestro tercer y último circuito. Al correrlo, aquí podemos observar que aquí está la corriente del colector, la corriente del emisor y la corriente de base. Están dentro del rango del 5%, excepto la de base que nos varía por muy poco. Pero estuvimos modificando el circuito y fue lo más cercano que pudimos estar. Y aquí está el voltaje base emisor, que también está dentro del rango, y el voltaje colector emisor, que también está dentro del rango. Y en los tres circuitos que hicimos, utilizamos un transistor 2N2222 en todos. Bueno, ya por último nuestra conclusión sería que nuestro transistor 2N2222 es un transistor bipolar NPN y este es de baja potencia y se usa en muchas cosas en general. Este puede amplificar pequeñas corrientes a tensiones pequeñas o tensiones medias, por lo cual solo se puede tratar en potencias bajas. Bueno, esto sería todo por nuestra parte.